Hola, un saludo a todos. Los cuatro escenarios de Destino Colombia incluyen una cantidad de detalles que, analizados en retrospectiva, parecen corresponderse con los gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Una descripción detallada de los escenarios la pueden encontrar en la magnífica entrevista que el periodista Ricardo Puentes Melo dio para el canal informativo G24 y cuyo enlace les dejaremos. Demos un vistazo general a los puntos más destacados del documento que terminarían cumpliéndose. Como podemos ver, no es menor la magnitud de los eventos que fueron planificados en Destino Colombia. De hecho, hablamos de sucesos trascendentales que prácticamente constituyen el rumbo general que el país ha seguido por casi 2 décadas. La guerra, los acuerdos de paz, modificaciones constitucionales, elecciones presidenciales, reformas militares, políticas, económicas e incluso disputas territoriales internacionales. Ahora, detengámonos a pensar sobre las gravísimas implicaciones de todo esto. Citemos nuevamente lo que se publicó en la página de la presidencia durante el periodo de Juan Manuel Santos. Sobre Destino Colombia, Santos dice que para el primer escenario llamado Amanecerá y veremos,
se invitaba a pensar qué sucedería si se dejaba que los problemas del país se resolvieran por sí solos, llevando a una pérdida de autoridad del Estado y recrudecimiento de la violencia. Santos lo plantea como un ¿qué pasaría? Pero según vimos en el video pasado, más que un ejercicio mental, esto fue un plan ejecutado. El mismo texto de presidencia dice más abajo que esta hoja de ruta sería la que se llevaría exactamente a cabo. Entendamos lo que esto significa. Hablamos de la primera fase y del año 1997. ¿Qué sucedió por esa época en Colombia? Recordemos. Debemos entender que todas estas cosas ocurrieron no por acción independiente de estos grupos armados, sino por un acuerdo tácito entre ciertos sectores de la élite colombiana y la criminalidad. Debemos entender que esto no se trataba de enfrentamientos de derechas e izquierdas ni de guerrillas versus gobiernos, sino de un acuerdo entre todos ellos para masacrar y martirizar al pueblo colombiano. ¿Se dan cuenta la gravedad infinita de esta posibilidad? Hablamos de masacres, secuestros, violaciones, destrucción de poblaciones, bombas, ataques a la infraestructura, pobreza, tortura, descuartizamientos, reclutamientos forzados, guerrilla, paramilitares y sectores de la élite colombiana, todos juntos hicieron parte de Destino Colombia. Analicemos más detalles. El tercer escenario habla de un gobierno de mano dura. El tercer presidente desde que se redactó Destino Colombia fue Álvaro Uribe, cuyo lema de campaña era mano dura, corazón grande. En este escenario se habla, entre otras cosas, de una modificación constitucional para lograr la reelección presidencial, cosa que efectivamente se hizo durante el mandato de Uribe. El proyecto de modificación constitucional siguió su trámite en el Congreso y finalmente fue aprobado. Pero, ¿qué debemos pensar de ese proceso legal si desde el 97 ya se había definido tal reforma? Entonces, todo el aparato legal, los debates, los trámites, no son más que una simple payasada para que la gente se crea la historia de que aquí hay un sistema democrático que se respeta. Y así, con muchos de los puntos que componen este documento, se pueden deducir gravísimas implicaciones. Ahora que hemos aquilatado un poco la gravedad de este hecho, hablemos un poco más de las cabezas de Destino Colombia. El evento fue organizado por la Fundación Buen Gobierno, un centro de pensamiento creado por Juan Manuel Santos poco después de terminar su trabajo como ministro durante el periodo de César Gaviria. Y todo el proceso fue dirigido por el experto internacional Adam Cajane. Santos y Cajane son, pues, las cabezas visibles de Destino Colombia.
Pero si queremos profundizar en las fuerzas que pueden estarse moviendo detrás de estas dos caras públicas, tenemos que desviarnos para abordar un camino un poco más inquietante. Los seguidores del canal recordarán un video que publicamos el 29 de marzo titulado Fundación Rockefeller y la crisis actual. Veamos un segmento. En el año 2010, la Fundación Rockefeller publicó en compañía de una organización muy especial llamada Global Business Network o GBN, un informe titulado Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional. Según estas organizaciones, el documento pretendía ser un ejercicio de creación de narrativas sobre el futuro basadas. Este documento de 2010 tiene notables similitudes con Destino Colombia. Ambos se basan en la técnica de planificación por escenarios, es decir, que ambos afirman ser un ejercicio sobre el futuro, ambos se basan en narrativas, ambos establecen 4 supuestos futuros posibles y ambos han terminado acertando notablemente. Bueno, en el caso de escenarios para el futuro de la tecnología, actualmente se estaría cumpliendo el primer escenario, el que habla acerca de una grave enfermedad que se extendería por el mundo. Los creadores de ese documento son la Fundación Rockefeller y la GBN, que es una organización experta en planificación por escenarios que trabajaba para la Fundación Rockefeller. Pues bien, resulta que cuando se revisa el documento original de Destino Colombia, encontramos entre los datos iniciales los correspondientes a la GBN, incluida su dirección, sitio web y su logo que era una brújula. De manera que podemos interpretar que el señor Kahane actuaba como un experto de esta organización, con lo cual ya tenemos un vínculo específico entre Destino Colombia y escenarios para el futuro de la tecnología. Pero además, ¿qué pasa si profundizamos en la otra cabeza visible de Destino Colombia, Juan Manuel Santos? Esto es un poco más complicado, pero se pueden encontrar datos interesantes. Este es un listado de 2013 de los miembros de la America Society, un centro de pensamiento acerca de temas económicos, políticos y sociales en América. En este listado aparece Juan Manuel Santos como temporalmente cesante por desempeñar un cargo público. Es decir, que desde antes de su presidencia, Juan Manuel Santos era miembro de la America Society. El fundador de esta organización fue el señor David Rockefeller y al día de hoy David Rockefeller Jr. se encuentra en su mesa directiva. Pero miremos un poco más atrás. En 1996 Juan Manuel Santos era invitado a el Consejo de las Américas, otro centro de pensamiento centrado en la economía y el comercio en América. Adivinen quién fue el fundador de esta organización. No se equivocan, el señor David Rockefeller. Y al parecer, por esos mismos días, se produciría una reunión privada entre Santos y el mismísimo David Rockefeller. Santos afirmó por ese entonces que la reunión era para pedirle al señor Rockefeller que intercediera para mejorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Según esto, uno de los hombres más poderosos de la historia de la humanidad sacó un espacio de su agenda para que un político, no tan relevante en esa época, de un país no tan relevante en el escenario mundial, lo enviara como razonero con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Parece creíble esto? Lo que sí se empieza a percibir aquí es algo parecido a un proceso. En 1994, Santos termina sus funciones como ministro de Comercio Exterior, un ministerio que se creó específicamente para integrar a Colombia en el proyecto de globalización. Entre el 94 y el 95, Santos pone en marcha la Fundación Buen Gobierno. En el 96 se reúne con Rockefeller y en el 97 se crea el documento Destino Colombia. Así pues que tenemos una comprobada relación de larga data entre Santos y Rockefeller, por un lado, y por el otro entre el señor Kahane y la GBN. Es decir, que Destino Colombia es el mismo caso que Escenarios para el futuro de la tecnología. Y si Escenarios para el futuro de la tecnología fue un proyecto de Rockefeller Foundation, inevitablemente nos tenemos que preguntar,
¿Fue Destino Colombia también un proyecto de los Rockefeller? En caso afirmativo, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, unas muy sencillas. Que todo el rumbo seguido por Colombia en las últimas décadas, incluyendo toda la crueldad de la guerra, la impunidad de los criminales, la realidad política, etc., fue determinado por la familia Rockefeller a través de organizaciones y aliados que se encargaron de conformar y ejecutar los planes. Que Juan Manuel Santos sería ficha principal de esta gran fuerza financiera internacional al interior del país. Que los gobiernos y los presidentes solo son una apariencia que encubre a otras capas de poder en Colombia. Que esas capas incluyen diversos sectores de la sociedad y también a los grupos criminales de diversa ideología. Que esta capa, que bien pudiéramos llamar Estado profundo, trabaja pues en contra de Colombia y a favor de fuerzas financieras internacionales poderosísimas como la familia Rockefeller. Pero la conclusión más importante que podemos sacar es la que ya hemos sacado en otros videos. Si lo que va a suceder en el país es determinado en privado por un grupo de personas que nadie eligió, entonces la democracia es una mentira. Como mentira es que exista pluralidad política. Mentira es que existan una derecha y una izquierda, y mentira es que exista una guerra entre subversivos y gobierno. Todo vendría a ser una gigantesca simulación para evitar que la gente pueda organizarse y pelear la verdadera guerra. Ahora podemos entender mucho mejor la verdadera dimensión del nombramiento de Juan Manuel Santos en la Fundación Rockefeller. Buen día.